y lo que están haciendo realmente es recolectando información social para saber qué bienes llevar, cómo distribuirlos posiblemente ante, puede ser o un colapso del régimen, que es muy viable que caiga solito sin que necesidad de que haya que hacerle mayor cosa, o si va a haber una intervención, la que sea cinética, una extracción, no sabemos. Ellos no usan la palabra embargo, usan la palabra bloqueo con un adjetivo absurdo, el bloqueo genocida. Ambas cosas son falsas, no es un bloqueo, ni siquiera hoy en día. ¿Crees que en este caso la aplicación de estas medidas puede tener un efecto peor sobre el pueblo que el beneficio que se pueda llegar a tener a nivel global? No, ya lo habíamos discutido anteriormente. No se trata de limitar el envío de alimentos o medicinas al pueblo cubano, que es lo que más necesitan hoy en día. Se trata de eliminar toda una categoría de artículos de lujo que no van al pueblo cubano, que van a la cúpula que mantiene esclavizado al pueblo cubano. Entonces, no, esto es un argumento más de lo que ya conocemos. Es una victimización por parte del régimen usando el argumento de la crisis humanitaria en Cuba, que por cierto es el resultado de 60 años de régimen totalitario. Si ellos no estuvieran en el poder, Cuba no tuviera la crisis que tiene hoy en día. Entonces es muy interesante cómo el régimen sigue utilizando, y creo que ayer mismo te comentaba que mi predicción, que no era muy difícil de hacer, era que en las negociaciones con Estados Unidos el régimen iba a usar el argumento de la crisis humanitaria para pedir que le hicieran concesiones. Este es esencialmente el mismo argumento. Fíjate, Sebastián, esto quizá es la misma, y yo por eso quería incidir mucho en esa pregunta, porque se ha hablado tanto del famoso embargo, se culpa tanto al embargo del sufrimiento del pueblo de Cuba, y lo que mucha gente no sabe, claro, el cubano lo sabe, pero mucha gente todavía desconoce que Cuba puede hacer negocios con cualquier país del mundo, y que incluso Estados Unidos le lleva más pollos que en cualquier lugar del mundo. Quiero decir, eso es una excusa para realmente poner de manifiesto que es un régimen caduco, decrépito, que no ha funcionado en ninguna parte del mundo y que lo que se ha encargado es de destruir la economía, la sociedad que tenía cubana en ese momento, muy floreciente, por cierto, porque era de los lugares más florecientes de nuestra América Latina. Correcto. Y hay que recordar un hecho histórico que yo creo deja bien claro que todo esto se trata de una manipulación política. Esto es pura propaganda. El régimen cubano no hablaba del embargo antes del año 91, cuando el subsidio soviético estaba manteniendo al régimen largamente, por más de 25 años. Después del colapso de la Unión Soviética y el fin del subsidio soviético, entonces ellos descubrieron que había toda una serie de sanciones por parte de Estados Unidos que son unilaterales. O sea, solamente se tratan sobre el comercio con o desde Estados Unidos. Y empezaron entonces a acusar al embargo de la tragedia en Cuba, ignorando completamente los 25 años anteriores en que ellos nunca se preocuparon por el embargo. Incluso el dictador en muchas ocasiones se vanaglorió de que las sanciones norteamericanas no tenían ningún efecto, porque la amistad con los hermanos socialistas se ocupaba de cubrir esa parte que los norteamericanos habían eliminado con sus sanciones. Esto no es nada más que una maniobra política, lo han demostrado una y otra vez. Por cierto, ellos no usan la palabra embargo, usan la palabra bloqueo. Exacto, bloqueo. Es más, usan la palabra bloqueo con un adjetivo absurdo, el bloqueo genocida, lo cual es, ambas cosas son falsas, no es un bloqueo, ni siquiera hoy en día, con estas sanciones petroleras sobre Cuba, estamos hablando de un bloqueo. Mira, Lo vemos a Sebastián, los buques si realmente norteamericanos sufrieran un bloqueo parando. genocida, no les llegarían las botellas de Moet Chandon para las fiestas de cumpleaños de los nietos y de los sobrinos de Castro, no les entrarían todas las delicatessens que pueden servir mientras que el pueblo cubano se muere de hambre. Así que Exacto. a otro perro con la misma rabia. Fíjate, vamos a cambiar un poco de tema, porque yo les decía también antes de la pausa que qué significado práctico
tenía que un agregado, un encargado de negocios, el enviado especial a la isla, Mike Hammer, haya decidido salirse de lo que es el marco de la diplomacia o de las misiones que habitualmente se hacían. Ha salido a la calle, ha dado un número de teléfono, han dicho llámenme y cuéntenme qué es lo que está pasando porque yo quiero recibir esto de usted, no quiero que me lo cuenten. Y ha tenido la valentía de retar al propio régimen cubano y acercarse a esas familias, acercarse a esos lugares que sufren apagones, que sufren falta de insumos, que están perdidos por los virus, etc. Pero esa parte humana después la ha traído también al Comando Sur. Y ahí voy con mi pregunta, Manfred, porque yo me imagino que desde el punto de vista militar ya hay sobre la mesa diferentes alternativas de aquí a un tiempo prudencial, pero ¿cómo cambia también esa parte que Mike Hammer puede llevar, esa parte humana que Mike Hammer puede llegar a llevar? Claro, y esa parte es fundamental. A veces puede ser más importante que lo militar. Eso, digamos, dentro del contexto militar se llama estabilización y consolidación. Y lo que él está haciendo es maravilloso y no creo que haya sido la iniciativa del solo. Eso es una planeación de toda la diplomacia unida con la defensa. Porque eso es funcionar armónicamente defensa con diplomacia, es maravilloso. Y lo que están haciendo realmente es recolectando información social para saber qué bienes llevar, cómo distribuirlos posiblemente ante, puede ser o un colapso del régimen, que es muy viable que caiga solito sin que necesidad de que haya que hacerle mayor cosa, o si va a haber una intervención, la que sea cinética, una extracción, no sabemos, podría darse, y está recolectando esa información. Y eso es lo que se hace uno previo, cuando uno va a entrar en una región, digamos, muy golpeada, lo que hace primero es lo que se llama, digamos, en política pública, la oferta institucional, es decir, qué programas, qué subsidios, qué llevarle, dónde están las necesidades, cómo atenderlas, porque no es solo la pata militar, es la pata social, es la pata económica que se requiere. Y eso, digamos que hay una cosa, al no estar hoy por hoy USAID, USA, pues el jefe de misión de Cuba, de Estados Unidos en Cuba está haciendo eso, exactamente, está haciendo lo que hacía la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, pero ya con un foco en defensa nacional, y por eso acaba estas todas las reuniones, todo lo que más, y todo su equipo, y después va y habla con el comandante del Comando Sur, porque claramente están integrados en una operación que es conjunta entre lo social y lo militar. Esto es el típico modelo de consolidación, estabilización, previo a una fase de intervención, o porque se caiga el régimen, o porque va a haber algún tipo de acción militar. Fíjate qué interesante, ahí va mi siguiente pregunta y se lo voy a hacer a nuestros dos invitados, tanto a Manfred como a Sebastián. Y es que uno se plantea, bueno, ¿cuál sería entonces esa acción que Estados Unidos puede emprender dentro de la isla? Uno se imagina lo que ocurrió en Venezuela, a excepción de que en Venezuela tenían un objetivo claro, tenían un target preciso y con una operación extremadamente limpia, impecable, fue puesta en marcha y se los llevaron a Manhattan. En el caso de Cuba, uno no puede pensar en una extracción porque ¿a quién tendrían que extraer? Eso es como sacar una boca podrida, ¿a qué muela te vas? O sea, al anciano decrépito, o te vas a alguno de los militares que más o menos pueda tener cierta representatividad. ¿Cómo haría ese tipo de operación? Vamos a contestarlo después de la pausa.